Hermanos, un gusto saludarlos. Es el Ministerio El Gozo de Jehová que semana a semana les trae la palabra, el mensaje del Señor. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte del tercer viaje misionero de Pablo. Previamente a esto quisiera poner una alabanza que sea de adoración a mi Dios. Escuchemos, hermanos. Vengamos delante de su trono. Vengamos a escuchar y adorar juntos al Dios creador de cielo y tierra. A Él solamente será la gloria, la honra por siempre. Sí, Señor. Señor Jesús, el motivo de nuestras clases, el sacrificio hecho. Bendito y adorado eres mi Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Bendito Dios. Bendito Dios. Todo honor y gloria es tuyo. Todo honor y gloria. Tú diste tu vida para restaurar la humanidad. A una humanidad confundida. Por eso es que venimos ahora. Venimos buscando tu rostro y tu presencia. Buscando que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Jesús, por el sacrificio hecho. Gracias. Gracias. Gloria a tu nombre. Gloria a Jehová, Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo Jesucristo para restaurar a la humanidad. Jesús no solamente nos dio restauración, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó su palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es el verbo, en el nombre de Jesús. Padre, estas clases son dedicadas en tu honor y tu gloria, para que mis hermanos sean edificados al igual que yo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea todo honor. A ti sea toda gloria. Por siempre, Señor. Por siempre. Queridos hermanos, el día de hoy traigo la parte 2. O la parte B, como usted quiera llamarle, sobre el estudio que estamos haciendo sobre el libro de los Hechos. De hecho, vamos a continuar y le pido que usted abra su Biblia. Manténgala abierta porque vamos a hacer un estudio. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a revisar un poco. Hemos ya dado la primera parte del capítulo del tercer viaje misionero. Esta es la segunda parte. Así que vamos a seguir mirando. La palabra se encuentra en la segunda del libro de los Corintios 12, capítulo 12, versículos de 7 al 9. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual
3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para reposo sobre el poder de Cristo. Amén. Dios de la gloria, bendito y alabado sea. Es tu palabra que voy a exponer. Háblame a mí primero para poderla expresar como tú te mereces. Amén. Hermanos, el día de hoy continuamos con esta clase. Obviamente que esta clase vamos a llegar a la culminación del capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice, porque es probable que cuando Pablo se escribe esta carta de los segundos de los Corintios, lo escribe desde Macedonia, hacia el final ya del tercer viaje misionero. El aguijón que él se está refiriendo en la Biblia, que nos está hablando, no es una espina de una rosa, sino una estaca capaz de penetrar a la carne misma. Si bien no nos da detalles sobre este aguijón, pero sí tenemos que entender que estas características del aguijón puede ser físico. Sabemos que a Pablo le fue dada para conservarlo en humildad, no para humillarlo. Oiga bien, una cosa es humildad y otra cosa es humillarlo. No fue dado ese aguijón para humillar a Pablo, sino para mantenerlo él humilde en todo tiempo. Un aguijón, hermanos, para usted o para mí o para cualquiera, es un objeto que no se puede sacar. Usted no lo puede sacar por sí mismo, este aguijón. Y es que es doloroso y es penetrante. Puede involucrar tanto al cuerpo como a sus emociones, lo voluntario o a lo intelecto, pues representa cualquier cosa perjudicial para su vida. Él, al igual que Jesús en Getsemaní le dijo al Padre, si es posible de mí, quita esta copa, pero no se haga de acuerdo a como yo quiero, sino a tu voluntad. Pablo también estaba pidiendo lo mismo. Y me hace recordar porque Pablo oró 3 veces, dice su palabra, para que Dios le removiera el doloroso aguijón. Él recibió 2 respuestas. No le quitó el aguijón, sino recibió 2 respuestas. La primera le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. El sufrimiento de Pablo no estaba en terminar rápido este dolor. Él sabía que venía algo, que él tenía algo que pasar. Él, al igual que Jesús, tuvieron que pasar, no estoy comparando, pero tenía cada uno su lucha, como cada ministro, cada pastor, cada evangelista y misionero tienen sus propias luchas. Él tenía que pasar este sufrimiento. Esto no estaba quería que le quiten, no, él estaba por empezar esta dolorosa batalla. Segundo lugar que encuentro en la Biblia, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga usted cómo está diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo les dijo a los ancianos de Efeso, vea su Biblia en Hechos 20:23, donde nos habla y nos dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, oiga usted, que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que le decía todo tiempo el Espíritu Santo. ¿Te espera qué? Te espera prisiones, te queda tribulaciones. ¿Este será el aguijón? No lo sé. La Biblia no nos dice ni yo la voy a inventar. No los dice. Pero a él esperaban prisiones y le esperaba tribulaciones. Si alguna vez vemos nosotros vamos a ser convertidos en vino, usted y yo,
tendremos que ser machacados, pues las uvas no pueden beberse. Las uvas solo se pueden, ¿qué se puede hacer con las uvas? Se pueden convertirse en vino cuando son y han sido exprimidas. Muchos ministerios tienen que pasar por esto. No puede decir uno que yo tengo un ministerio y no ha pasado por sus luchas. Todos tenemos luchas, pero la victoria nos los da Jesús. En su ministerio de Pablo, observo que había mucha transparencia. Pablo no tenía secretos, ni hablaba con pausas que dieran cabida al pecado, al ocio, al descanso, a la intemperancia. Por el contrario, se dedicaba a tareas de misioneros. Lo que él hacía era transparente, abierto para todos los que le vieran. No era un pastor interesado solo cuando las cosas le salen bien. No, él luchaba todo el tiempo, trabajaba todo el tiempo. Lo hemos visto en el capítulo anterior, que dice que él tenía su trabajo, lo había hecho con sus manos. Y lo que él obtenía era para ayudar al ministerio. Al escribir, obviamente, esta carta de Efesios, Pablo dijo a los corintios que los creyentes, a diferencia de Moisés, ustedes saben que se cubría la cabeza. Eso lo hacía Moisés. Se ponía un velo en la cabeza para esconder su desvanecimiento de la gloria. Ahora, ese desvestimiento era de la presencia de Dios y se ponía y se cubría la cabeza Moisés. En realidad, en las vidas nuestras, queremos darle a Dios todo a cara descubierta. Nuestros ministerios, aún nuestra conducta en el púlpito o en otros aspectos de nuestro ministerio, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Tenemos que estar a cara descubierta, ser como Pablo, ser transparentes, trabajar con ahínco, con esfuerzo. Pero a pesar de todo este trabajo y esta transparencia que tenía Pablo tenía amenazas. El libro de Hechos 20:28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó con su propia sangre. Pablo advirtió, Pablo le dijo a los ancianos de Efeso sobre las amenazas que iban a enfrentar, las luchas que iban a tener por traer la luz sobre las tinieblas en esta ciudad. Pero Pablo les advirtió de los peligros que iban a haber. Pablo le dijo, primera advertencia que le dijo fue que los lobos rapaces estarían y desolarían el rebaño. Pastor, tenga cuidado, muchas veces en su iglesia entran lobos rapaces. Tiene que cuidar el rebaño que Dios le ha dado. Eso fue lo que le decía Pablo a los efesios. Cuiden sobre estas amenazas que vienen. ¿Por qué? Por traer luz, la luz en medio de las tinieblas. El segundo lugar que yo veo es que Pablo advirtió: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para que sean arrastrados tras sí y a sus discípulos. Es decir, tengan cuidado, hermanos, en los ministerios. En Hechos capítulo 20, versículo 30 nos dice: los líderes deben velar por el bienestar de la iglesia. Pero antes de resguardar al rebaño, debemos resguardarnos cada uno a sí mismo. Hermanos, tenemos que cuidar la iglesia, pero también tenemos que guardar y cuidar cada uno de nosotros. Ahora, de Efeso
va a ir a Jerusalén. A través del viaje va a hablar sobre Jerusalén. Ahora, la labor de Pablo en Efeso había concluido ya. Ya había hecho mucho trabajo, había estado ministrando, había estado enseñando, había terminado en Efeso. Había concluido. La iglesia ya había sido fundada. Y poco después del alboroto de los plateros que se hizo allá, Pablo se fue de la ciudad. En realidad podría decirse en Efeso que, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 17:6, vea su Biblia, dice, pero no hallándolos trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Obviamente da la impresión que estas personas ya venían desde Jerusalén porque sabían estas palabras que dicen porque el mundo entero lo han venido agitando, le han venido trastornando. Ahora vemos nosotros cómo pasa este pueblo y pasa muchas cosas que luego Cristo nos va a hablar de esto. De Efesos ahora va a continuar su camino a Troas. Él continúa, sale de Efeso, sale camino a Troas. Y Hechos 21 y 2 dicen, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, haciéndolos y exhortándolos, abrazando, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exaltarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Mire usted, hermanos, aquí hay una predespedida de Pablo cuando sale de Efeso a Troas. Aquí permaneció por 3 largos meses antes de salir para Jerusalén. Cuando Pablo estaba a punto de salir a Corinto, supo que había un complot para matar, para quitarle la vida a Pablo, por lo cual cambió su camino hacia Filipos, donde se reuniría nuevamente con Lucas, que se había quedado por 7 años. Lucas se queda enseñando, ministrando en otras partes. Dado que Lucas acompañó a Pablo en este viaje, pudo permanecer cerca del encarcelamiento. No es que Lucas estaba encarcelado, ¿no? Sino que estaba cerca del encarcelamiento en Cesarea. Y durante la travesía de Pablo hacia Roma. Observe lo que nos dice el capítulo 27:1. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, estaba ahí Pablo y Lucas, porque dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. No encontramos a Lucas, a pesar que se ha estado buscando en la Biblia, no encontramos a Lucas de nuevo hasta el momento en que se reúne con Pablo nuevamente en Troas. Ahí se va a reunir. Observe lo que nos dice entonces Hechos 16:10. Dice, cuando vio la visión. Ok, aquí observe bien cuando usted lee, cuando dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, y estaba Pablo con Lucas en este lugar, procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba, porque después anunciamos el Evangelio. Porque la narración en plural que nos dice a nosotros no se presenta antes en el libro de los Hechos. Por tanto, supongo que Lucas no había estado antes con Pablo, ni en Jerusalén. Durante el ministerio de Jesús, o durante el crecimiento de la iglesia de Jerusalén, o sea, Lucas no había estado durante el ministerio, porque la Biblia no lo relata, Lucas no había estado en el ministerio de Jesús, o durante su crecimiento de la iglesia en Jerusalén, él no había estado ahí. Quizás Lucas tuvo tal oportunidad en el encarcelamiento de 2 años que tuvo Pablo en Cesarea.
De ser así, entonces podemos nosotros entender cómo él hizo la composición del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Se quedó 2 años, él comenzó a escribir y relata. Vea lo que nos dice ahora Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. Es interesante todas las cosas que escribo aquí, porque dice en Troas, Lucas y Pablo se encontraron con el resto de la delegación de evangelistas, portadora de la ofrenda. Estos son hermanos que llegaron de acuerdo a unirse en Troas y ahí había una reunión. Ahora, Hechos 25 continúa diciendo, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. O sea, había una reunión ahí que había ver en Troas. Hechos 16:11 dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo de Samotracia y el siguiente a Nápoles. Ahora, el viento parecía pronosticar que aún más elementos conspiraban contra Pablo. Desde allí hasta el final del libro de los Hechos hay muchas cosas que impiden a que Pablo pueda llevar una vida tranquila. Él va llevando cosas. Pero ahora observe esto que voy a explicarle. El último día de Pablo en Troas va a suceder algo importante. Es algo que usted también lo tenga en su mente. El último día de Pablo en Troas fue un domingo. Algo importante porque da una referencia del día en que va a estar. En las reuniones donde se reúnen los cristianos. En el primer día de la semana, el día de la partición del pan. Y sería entonces una referencia de la cena del Señor. El mensaje de Pablo a los creyentes la tarde de su partida a Troas fue muy larga. Pablo discernía su palabra y a veces tomaba mucho tiempo. Hermanos pastores, no hagan lo que a veces pastores dicen la palabra, ya Dios habló, pero siguen hablando y siguen repitiendo para completar el tiempo. No, cuando Dios habla, tenga usted presente, cuando Dios habla, cuando el Espíritu de Dios dice el mensaje, fue dicho. Puede ser 20, 30, 40 minutos, no importa. Pero no repita los mensajes y repita y repita, no, hermanos. Ahora vea Hechos 29, ¿qué nos dice? Y un joven, y aquí viene una pequeña historia, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido del sueño, obviamente porque había hablado mucho Pablo, en un sueño profundo, por cuanto Pablo discernía largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Luego del partimiento del pan, ya sabemos que él cayó, murió, Pablo se acostó encima de Eunuco y luego revivió. Pero vamos a seguir viendo, luego del partimiento del pan y de la comida común, porque la Santa Cena, hermano, no era como se hace hoy, un pequeño pan y una copita de uva y esa es la Santa Cena. No, la Santa Cena era una comida grande, se cenaba de verdad y después venía lo que es la Santa Cena. Primero la comida, después venía la Santa Cena. O sea, esa es una forma como se inició en el Evangelio. Por eso que dice, luego del partimiento del pan y de la comida común. La comida común es la que usted lleva a su casa. Y había acá un problema entre los gentiles y los judíos, porque no comían lo mismo. Y a veces en los tiempos de hoy, usted mira quién trajo la mejor comida y usted quiere comer con ellos. Y entonces ellos buscaban quien traía la mejor comida, se sentaban con ellos, y los que no traían buena comida se sentaban con el otro grupo. Es decir, hermanos, que esto viene desde hace tiempo, no es de ahora. Entonces esto trajo un profundo pesar en todo esto. Luego de que hubo el repartimiento del pan, él habló después de que ya resucitó
este único resucitó, pues él habló mucho. Pablo fue llevando la discernición de la palabra y llegó hasta el alba, donde Pablo hablaba antes de ir a Jerusalén, antes del Pentecostés. No, él no quería detenerse en Efeso, él tenía que seguir. Ahora viene una parte que a mí en lo personal me da tristeza, porque la despedida de Pablo de los ancianos de Efeso, dicen por ahí que las despedidas son tristes, y es verdad. Pablo les había mandado un mensaje a los efesos mientras estaba en Samos, que se encontraran en Mileto, se iban a encontrar en Mileto, una reunión. El hecho que a Pablo actuaría se puede atribuir a dos razones. ¿Por qué razón los mandaba llamar Pablo a que todos los líderes, los que estaban encargados de Efeso, fueran a reunir en Mileto? Al navegar cerca de Efeso, tal vez él al navegar cerca de Efeso vio y quiso volver y mandó una nota diciendo que vengan a ver y iban a querer conversar. Pablo les había mandado ya los mensajes. Ahora, al navegar cerca de Efeso, tal vez quiso ver a sus hermanos en Efesios una vez más. O quizás llegar a Mileto, debería asegurarse cambiar de barco, al cual se demoraría unos días. Por eso que los llamó a encontrar ahí, porque va a demorar 3 días para el próximo barco que iba a tomar. Pero el deseo de Pablo era de hablar con los ancianos de Efeso. Me da una rica perspectiva de una labor como un pastor. Al dirigir a los ancianos de Efeso, Pablo repasó la obra entre ellos. Le va a hablar sobre su vida, sobre el ministerio, cómo él la vivió delante de ellos y delante de Dios. Hechos 20, 17 al 21, vea usted. Hechos 20, 17 al 21 dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, con pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos, y por nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a los judíos, a los gentiles, acerca del arrebatamiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, es como un pastor preocupado va y llama, los reúne y le habla. Además, repasó el ejemplo que había dado al darse a sí mismo a los demás. Hay muchos pastores que he conocido que dan su vida por el ministerio y salen a misiones y hacen iglesias. Qué lindo es trabajar para Dios. Uno lo hace de una manera, obviamente, otros de otro, porque a cada uno se le ha dado diferente talento. Pablo les advirtió y les dijo sobre los dos fuertes ataques como peligro para la iglesia. Efeso, ¿qué iba a suceder en Efeso? Pablo escribió a Timoteo en Efeso algunos años después de esto. Vemos la evidencia de que la palabra de Pablo se habían cumplido en verdad. Décadas más tarde, la iglesia de Efeso había superado con éxito las heridas, pero al hacerlo había perdido su primer amor. Qué interesante ver esto, porque él nos habla mucho sobre el primer amor y nos da a decir en el libro de Apocalipsis 2, del 1 al 7, escuche este mensaje grande que es de parte de Jesús. Escribe el ángel, oiga bien, el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene estrellas, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han sido hallados mentirosos, y has sufrido y has
tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual en medio del paraíso de Dios está. Obviamente, la iglesia siempre será el terreno, queridos hermanos, en que el enemigo va a estar tentando, sembrando cizaña, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 13, versículo 36 al 46. Siempre el enemigo de Dios va a estar ahí, tratando de destruir a la iglesia, destruir a los líderes, porque él comienza atacando a los líderes primero, que haya pleito entre ellos, rencilla entre ellos, para destruir la iglesia del Señor. Así estos embates deben ser resistidos por los líderes de la iglesia, por las respuestas gemelas que tienen que haber entre el amor y la verdad. Finalmente, Pablo termina su mensaje, su comunión con los efesios sobre la tierra está concluida. Ahora, la descripción de Lucas debe su oración. Aquí va a haber una cosa que a mí me llama la atención. Esto me llama mucho la atención. Hechos 20, el capítulo 20, versículos 36 y 37, dice: cuando hubo dicho estas cosas, es decir, Pablo le dijo toda su vida del ministerio, le habló todo lo que había pasado. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, mire qué lindo, y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaba. Qué bello es ver. Esa era la recompensa de su sacrificio. Esa era la recompensa de su trabajo, de años de ministerio. Dice la palabra, no lo digo yo, dice su palabra, hubo un gran llanto. Hubo un gran llanto de todos y se echaban al cuello de Pablo y lo besaban y lo besaban. Y de hecho, era el final de su partida. Es conmovedora, triste, porque Hechos 20:38 nos dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo y que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Esa es una despedida triste. No lo verían más su rostro. Se iba Pablo. Pablo se iba. Cuando Jesús dictó, oiga bien, cuando Jesús dictó sus cartas a las 7 iglesias, a través del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él le dijo a la iglesia de Éfeso, oiga bien lo que le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo dice en Apocalipsis 2:4. Pero este primer amor, ¿cómo se manifiesta? Todo verdadero amor cristiano se desarrolla, fluye a través del amor de Cristo. Dios ha creado nuestras mentes para que no podamos ver el amor de Cristo, en una persona o en una iglesia. Sin embargo, es posible ver manifestarse de este amor. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor en Cristo. Ahora en Apocalipsis, Jesús, oiga bien, en Apocalipsis Jesús, porque lo que vio la visión Juan era lo que Jesús le estaba mostrando. Entonces cuando vio en Apocalipsis 2:2, mire, Jesús alabó a la iglesia de Éfeso por sus obras, por su trabajo duro y por su perseverancia. Estas obras de este trabajo duro concluían la ayuda de las personas dentro de la iglesia que estaban necesitadas.
ellos en Efesios se acostumbraron a ayudarse entre un hermano a otro hermano en las necesidades. Por ejemplo, Pablo escribió a los Efesios unos 30 años después de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Y en la carta les dijo a los que los alababa por su amor, por todos los santos, de acuerdo al libro de Efesios 1:15. Clemente también escribió a los Efesios unos 20 años después de que escribiera el libro de Apocalipsis, y los alabó por amor a los visitantes que llegaban ahí. En Apocalipsis Jesús alabó a la iglesia de Efeso por su perseverancia, por su resistencia frente a las tribulaciones y por su resistencia a estas revelaciones y tribulaciones que pasaban, de acuerdo a Apocalipsis 2:3. Muchos cristianos de Efeso perdieron su vida como mártires. Muchos dieron su vida, los mataron, los sacrificaron. Pero ¿qué pasa? Nunca negaron al Señor Jesucristo. Jesús también los alabó por lo que habían probado y rechazado los falsos apóstoles, de acuerdo a Apocalipsis 2:2. Durante los primeros siglos de la iglesia, obviamente de Cristo, la iglesia de Efeso era conocida como la defensora de las verdades doctrinales del Evangelio. Observe, Efeso era un ejemplo, defendía las verdades doctrinales del Evangelio. A pesar de los logros, la iglesia de Efeso había perdido su primer amor en el encargo del Espíritu Santo sobre, ¿sabe qué? Sobre las misiones a lo largo y ancho del mundo, sobre la importancia de la evangelización. Esto era, porque una iglesia no solamente tiene que estar prevista solamente en llevar el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio, y es muy importante, pero también en la obra misionera. Hechos 19:10 nos dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. En el tiempo de Pablo, Asia tenía una población de 4.600 millones de habitantes. Es una cosa impresionante. Pablo ahí comenzó también una escuela bíblica en el salón de la lectura de la escuela de Tirano. Había una escuela y ahí es donde él también daba sus clases. Y los estudiantes viajaban por toda parte de Asia para evangelizar. Y comenzaron nuevas iglesias, de acuerdo a Hechos 19:10. Tan poderoso el ministerio evangelístico que los fabricantes que hacían los ídolos, porque en ese tiempo también estaba la idolatría grande, hacían los ídolos, tuvieron que darse en quiebra porque ellos no podían competir. Todos alababan y servían a nuestro Cristo crucificado, al resucitado, a Él. Los fabricantes de ídolos se dieron a la quiebra. Algunos afirman que este esfuerzo que hizo Pablo de viaje misionero y enviar a mucha gente fue el más exitoso que existió por más de 2020 años. En la historia de la iglesia, este fue el mejor ejemplo que nos dejó Pablo. 40 años después, sin embargo, parecía que la pasión que evangelizar había desaparecido. Los efesios habían olvidado su primer amor. En aquel momento la iglesia de Efeso pudo haber enviado misioneros a provincias del norte, de Asia. Hermanos, es necesario mandar misioneros. Es necesario mandar evangelistas. Es necesario. Concluyo diciendo, hermanos, una iglesia que posee el amor de Cristo se dedica a llevar con entusiasmo a los perdidos que se encuentran en lugares donde el evangelio aún no ha llegado, donde no ha sido predicado. Se dedica a preparar, a apoyar, a enviar misioneros, ofreciendo los mejores líderes para evangelizar un mundo y hacer unas nuevas iglesias.
El mundo de hoy lo necesita. El mundo en que estamos viviendo necesita misioneros, necesita evangelistas, ir y caminar. Recuerde lo que nos dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Hay que llevar la buena nueva. Este es el motivo por la que yo también estoy haciendo, que sea escuchar esta palabra y esta palabra sea llevada a otras personas y sean edificadas, porque esto es solamente un pequeño estudio de la palabra. Vamos la próxima clase a hablar la parte final del libro de los Hechos. Vamos a hablar sobre la vida de un gran líder, la vida de un gran hombre, la vida de aquel que dio su vida a un ministerio, que dio su vida, que estuvo encarcelado, sufrió naufragio, sufrió castigo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta ha sido una clase más. Continuaremos con la parte final del libro de los Hechos y luego continuaremos con el libro de los Corintios 1, 2. En adelante seguiremos estudiando las epístolas. Hermanos, si usted ha sido la persona que ha escuchado por primera vez la palabra y no ha aceptado a Jesucristo, porque no lo conocí, obviamente, le invito a que usted acepte a Jesucristo. Estamos en tiempos finales. No solamente la pandemia está llevándose vidas, sino que yo ya dije la palabra. Si usted no lo quiere aceptar, es su responsabilidad delante de Dios. Para aquellos que quieren aceptarlo, digan estas palabras conmigo. Amante Dios, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida. Perdóname. Perdóname, Señor, por todos los pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre. Confieso que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Restaurador. Y confesaré que solamente en ti hay salvación, en nadie más. Amén. Querido hermano, para cada uno de ustedes, Dios lo bendiga. Será hasta la próxima clase, donde traeré un mensaje, otra clase más, que sea de edificación para la iglesia. Bendiciones, queridos hermanos. Hasta la próxima clase.